En una Venezuela rota, sus costuras vienen de su propia historia. ¿Qué tan fuertes pueden ser? Es hora de desmontar con datos muchos relatos en el Caney de la Mega. En nuestra larga lista de próceres de la independencia tenemos estafadores famosos. Claro que sí, y hoy vamos a hablar de ese tema. Dentro de nuestro mito nacional, los próceres representan una especie de Olimpo intocable de superhombres que escapan de la realidad de los mortales. Héroes militares y civiles envueltos con la enorme capa de la perfección. Quizás más perfectibles que perfectos, pero todos tuvieron cientos de historias. Buenas, malas, graciosas, tristes y escandalosas. Algunas muy conocidas por quienes se dedican a la historia, pero muy poco conocidas para los venezolanos de a pie. Hoy te contaremos la historia de Gregor MacGregor, el prócer de nuestra independencia que se inventó todo un país para estafar a los banqueros de Londres. ¿Pero lo logró? A continuación lo sabrás. Yo soy Francisco Pérez Alviares y esto es Dato Mata Relato en el Caney de la Mega. Un espacio con el apoyo de la Fundación Venezuela Inmortal. Gregor MacGregor fue un militar que ayudó bastante en la gesta de hombres como Miranda y Bolívar. No había nacido en Venezuela, era oriundo de Escocia. Poseía un verbo y una habilidad de convencimiento que siempre le caracterizó. Eso que nosotros llamamos una labia bien buena, tanto para bien como para mal. Había sido un destacado oficial de la Marina Real Británica, pero había caído en desgracia. Su matrimonio con una importante heredera de la aristocracia lo elevó a una vida de lujos, títulos y medallas. Pero por su forma de ser y vivir no le duró demasiados años. Tenía fama de ser algo charlero y muy pero muy presumido. Se ganó enemigos muy poderosos e incluso fue obligado a dejar la Armada Real. Su mala suerte no terminó ahí. A la muerte de su esposa millonaria y el evidente desprecio de la familia de ella, quedó totalmente descapitalizado. Ya sin cargo militar y sin la protección familiar de su esposa, no tuvo mucha más destreza en la administración del dinero. Esta etapa difícil de su vida coincidió con conocer y establecer relaciones con un personaje muy conocido de Londres, un americano trotamundos, Francisco de Miranda. A MacGregor lo sorprendió la estima y los halagos que tenían los grandes militares y políticos británicos para con este personaje de un lugar tan remoto y desconocido como lo era Venezuela. Las historias y cultura que tenía este militar, que había recorrido medio mundo, le abrieron los ojos a una gran cantidad de oportunidades y contactos. Miranda en 1810 estaba emocionado por el estallido social que empezaba a darse en América y sabía que debía volver a Venezuela después de estar más de 40 años afuera. MacGregor vio una tremenda oportunidad, quería la fama y la gloria que en una guerra como esta podía obtener, y se fue como voluntario al ejército republicano venezolano. MacGregor deslumbró a Miranda con muchas exageraciones de su vida personal, tanto en sociedad como en experiencia militar, para que éste le diera una posición privilegiada dentro del nuevo ejército que iría a combatir a los españoles en tierras caribeñas. Al llegar a Venezuela en 1811 le dieron el cargo de coronel. Sumó triunfos destacados, quizás no todo era labia. Fue allí donde se ganó la confianza de los oficiales. Antes de la caída de la Primera República, el mismo Miranda le da comisión de general por sus servicios heroicos en combate. Con el encarcelamiento de Miranda en 1812 y la caída de la Primera República, el escocés huyó a Curazao y posteriormente se reencontró con el contingente libertador en tierras neogranadinas para combatir en el Magdalena, en Bogotá y en otros frentes de batalla. El mismo Bolívar le envió cartas para agradecer su compromiso para con la causa de la independencia. MacGregor recibe una misión especial de Bolívar, ir a los Estados Unidos para liberar Florida, para frenar ese apoyo que había allí para los realistas en Venezuela. En 1817 conquistó la isla de Amelia, en la costa de Florida. Sin embargo, Estados Unidos consiguió anexionarse la isla y pactar con los españoles la cesión. En una última escaramuza militar llegó a la actual Colombia, a la isla de San Andrés, sale mal y acaba llegando a la costa de la actual Honduras. Y aquí, precisamente aquí, es donde comienza nuestra verdadera historia del rey de la estafa a gran escala.
Leguas y leguas de relatos entre lo que fuimos y lo que somos. Aún falta mucho por escribir, porque donde hay un venezolano, hay una gran historia para contar. Pronto volveremos con más en Dato Mata Relato, en el Caney de la Mega, donde sea. MacGregor está a punto de iniciar el camino para convertirse en el rey de la estafa. Después de sus servicios a la independencia de Venezuela y Colombia, desembarca en Costa de Mosquitos, en la actual Honduras, un territorio del que se habían ido prácticamente todos los colonos europeos anteriormente, por la insalubridad y por su poco potencial económico. Solamente quedaban nativos. El prócer estafador se inventó toda una historia para realizar un inmenso timo. Compró tierras a los nativos con unas pocas joyas y con ron y se inventó su propio país, el Reino de Pollais. A su vuelta a Londres en 1821, empezó a regar en la alta sociedad una historia digna de su labia. Según él, Jorge Federico Augusto, rey de Mosquitos, le había concedido el título de cacique de Pollais, un territorio que se supone que es mayor que Gales, increíblemente rico en recursos naturales, pero sin desarrollar, es decir, el negocio del siglo. La realidad es que si bien tenía unos pocos terrenos, nadie le había dado cargo y tampoco eran tierras apropiadas para sembrar o criar ganado. Las promesas de riqueza calaron en la aristocracia londinense. Todos se hacían una idea de una especie de Edén, de un paraíso terrenal, apto para triplicar sus fortunas. MacGregor consiguió vender bonos de un país que no existía, y no solo eso, sino que organizó expediciones de colonos. El timador escocés aprovechó un clima propicio tras la derrota de Napoleón con la economía británica en crecimiento. Como consecuencia, el gobierno consiguió emitir deuda a intereses cada vez más bajos. En estas circunstancias, los inversores comenzaron a buscar opciones que dejaran mucho dinero sin tanto peligro. Primero pusieron los ojos en Rusia, Prusia o Dinamarca. Otros apostaron por minas, pero había una inversión muy atractiva: todos los países que nacieron del colapso del Imperio Español en América. Y de esa moda se aprovechó MacGregor. En 1822 colocó unos bonos de Pollais con rendimientos del 6%, el doble de lo que ofrecían los británicos. Y aunque no existía ningún registro del país, las promesas fueron más que suficientes para los ambiciosos banqueros. Además, que el escocés invirtió una buena cantidad de dinero en publicidad. Los diarios londinenses estaban llenos de sus panfletos, imprimió libros e incluso mandó a componer una canción sobre el negocio que se cantara en las calles desde Londres a Edimburgo y Glasgow. MacGregor prometió de todo a sus inversores. Les dijo que los nativos no solo eran pacíficos y amables, sino que amaban a los británicos. Aseguró que la situación geográfica de ese nuevo país era totalmente inmejorable, que su tierra era muy fértil, que se podía sembrar desde tabaco hasta azúcar, había abundante agua, oro, incluso las cosechas de maíz se recolectaban 3 veces por año, cuando en el resto del mundo conseguir 2 ya era una cosa increíble. Creó su propia moneda, el dólar de Pollais, una bandera, un himno y un mapa, por supuesto totalmente falso. Pero el fraude no se quedó ahí. Aunque obtuvo financiación de Londres, se dirigió a su tierra natal, Escocia, para buscar a los colonos. Allí se encontraba una banca muy desarrollada que permitía el acceso al financiamiento para mucha gente. Un contexto perfecto para MacGregor, quien comenzó a vender tierras de ese país de mentiras. Consiguió llenar 7 barcos con un total de 250 colonos que partieron hacia América entre 1822 y 1823. Obviamente el escándalo estaba a punto de reventar y la mentira no se podía sostener por mucho tiempo. Leguas y leguas de relatos entre lo que fuimos y lo que somos. Aún falta mucho por escribir, porque donde hay un venezolano, hay una gran historia para contar. Pronto volveremos con más en Dato Mata Relato, en el Caney de la Mega, donde sea. Gregor MacGregor, un militar escocés que luchó al mando de Francisco de Miranda y Simón Bolívar, acaba de inventarse un reino en Honduras y está estafando por millones a la banca y aristocracia británica, vendiendo tierras en el supuesto reino y prometiendo riquezas y tierras fértiles. A finales de 1822 llegaron los primeros colonos al reino ficticio de Pollais. Se estrellaron de frente con la impactante realidad. Es que en la supuesta nación ni siquiera había puerto, no habían edificios ni nada parecido a lo que les habían prometido. Tan solo había algunos indígenas, y es verdad que no eran hostiles,
pero tampoco eran amantes de los británicos, como lo había dicho el estafador. Tras 2 meses de travesía en mar abierto, los inversionistas se dieron cuenta que cayeron en una enorme estafa. Nadie los recibió en la llegada y no existe rastro de Saint Joseph. No solo eso, al desembarcar descubren que los dólares de Pollais que les han dado no valen nada, que los certificados de tierra son tan solo papel mojado y que el sitio a donde llegaron es un territorio infestado de mosquitos que transmiten la malaria y la fiebre amarilla, una razón por la que al menos la mitad morirá. Al tiempo un barco los rescató y los llevó a Belice, pero la malaria y la fiebre amarilla ya se había cobrado la vida de 2/3 de los colonos. Londres actuó y mandó a la marina al rescate de las 5 naves que estaban en camino a Pollais. En 1823, con el escándalo totalmente destapado, MacGregor huyó a París, y aunque ustedes no lo crean, logró repetir la estafa. Así sería el nivel de labia. Encontró nuevos inversionistas y nuevos colonos. Pero las autoridades francesas fueron más diligentes que las británicas, y cuando hubo peticiones de pasaporte, iniciaron una investigación que acabó con el arresto del escocés en 1825. En el juicio fue absuelto, gracias a un excelente abogado, y se devolvió para Londres. La estafa del reino de Pollais fue tan escandalosa en el siglo XIX que llegó al 1.3 millones de libras. Estaríamos hablando que actualmente serían unos 3.600 millones de dólares. De manera más increíble, intentó una nueva colocación de bonos de Pollais para intentar pagar a los inversionistas iniciales. Es decir, quería iniciar una estafa piramidal, pero ya no coló y tuvo que volver a Edimburgo. Perseguido por sus estafados, tuvo que emigrar a Caracas, donde murió en 1845 a los 58 años de edad. Pese a que era buscado en medio mundo por su estafa, MacGregor murió tranquilamente en Caracas protegido por el gobierno. Fue el pago de Venezuela a sus servicios en la independencia. Fue condecorado, nacionalizado y recibido con honores. Actualmente se encuentra enterrado en el Panteón Nacional. Esto fue Dato Mata Relato por el Caney de la Mega. Yo soy Francisco Pérez Alviares y nos vemos en una próxima entrega. Síguenos en las redes sociales como Venezuela Inmortal. Si algo tiene nuestro país son cuentos. Pero, ¿cuántos son reales? Dato Mata Relato. Una Venezuela muy pocas veces contada.